Alejandro, perdón, no entendí muy bien. ¿Cómo lo hacemos para...? Ah, pasan de allá, no de este. Ah, ok. Ya, no, ya pensé que pasaban de acá. Ya. Ah, ya. Pero yo igual te aviso a ti. Ya. Perfecto. ¿Cómo? Bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación y por asistir. También estoy muy contento con esta iniciativa y también con el tema, que evidentemente es de buen auspicio, un tema fundamental para que esto realmente sea algo fructífero para todos, no solo académicamente, digamos. El título que yo le puse inicialmente es La amistad en las confesiones de San Agustín. Después lo acoté un poquito, le puse una palabrita más, le puse metafísica de la amistad en las confesiones de San Agustín. Ese va a ser el título. Porque el tema, digamos, la amistad como tal es un poco demasiado amplio, porque, digamos, la amistad en las confesiones podría decirse que son todas las confesiones, porque prácticamente en todo el libro, del comienzo al final, es Agustín y sus amigos. Nunca está solo, desde niño. De hecho, en el primer texto que yo aquí copié, sí, cambia la imagen, copié mucho texto, pero no vamos a poder leer todo, pero voy a leer al menos lo que está como en amarillo. Desde que él se describe a sí mismo como niño, lo primero que subraya es la amistad. Bueno, junto con la verdad. No, ahí en el segundo párrafo donde dice, está hablando de la niñez, todavía al comienzo, pero dos cosas recuerda, ¿no? Que me deleitaba con la verdad, ¿no? En los pequeños pensamientos que sobre cosas pequeñas pensaba, pero ya el deleite era con la verdad, y me deleitaba con la amistad, ¿no? Esas eran las dos cosas. Y bueno, y la conexión entre ambas cosas evidentemente va a ser fundamental, ¿no? La verdad y la amistad son dos cosas como estrechamente relacionadas. Y entonces, bueno, todo esto después se manifiesta en todas las amistades que él describe desde joven, después como él se convierte, bueno, empieza los estudios, tiene amigos, después se convierte, hay un intento fallido de leer la escritura, después del cual se convierte al maniqueísmo y arrastra a todos sus amigos a la secta maniquea. O sea, era una comunidad de continua conversación, entonces el hecho que él se convirtiera hace que prácticamente todo el grupo de sus amigos, y eso después le acarreará todo el trabajo de reconvertirlos de vuelta cuando se reconvierte al catolicismo, ¿no? Pero todo es, bueno, el momento mismo de la conversión va acompañado siempre de los amigos, ¿no? Como lo relatará también el momento clave de la conversión en el libro octavo, cuando está al lado de su amigo Alipio, y Alipio lo sigue en la crisis, también en el último momento en que él finalmente abre el texto de San Pablo y lee el famoso verso que después definitivamente lo convierte, y Alipio, el amigo más cercano, lee el verso siguiente, y leyendo el verso siguiente también se convierte y se convierten a una vida ya no solo al catolicismo, sino que ya a una opción de vida dedicada completamente a Dios, ¿no? De manera que yo decidí, como que este tema, repito, era muy amplio, prácticamente hubiera significado hablar de todas las confesiones, yo lo acoté al libro cuarto, donde habla de la famosa muerte del amigo, que no menciona por nombre, ¿no? Que son páginas famosas, y bueno, por la cercanía especial que tiene con este amigo, pero además porque ahí está como el análisis propiamente metafísico, más, yo diría más completo, que da como en pocas páginas, son como 4 páginas, no es más que eso, que espero leerla casi todas, ya que tenemos tiempo un poquito. Pero ahí, claro, no es solo que él analiza su relación con el amigo, sino todas las reflexiones filosóficas que brotan
de lo que él sintió. O sea, son los sentimientos, pero todos analizados como en una perspectiva metafísica. Bueno, voy a mencionar brevemente, antes de eso, el famoso episodio del libro segundo, que es, podríamos decir, que refleja el estadio más, podríamos decir, primitivo de la amistad en él, una amistad que todavía no está alimentada por grandes ideales ni por un bien común que es como focalizado filosóficamente, sino que es una amistad natural con los niños de su edad cuando hace el famoso robo de las peras, ¿no? El hurto de las peras. Y claro, incluso en este plano natural e incluso haciendo algo malo, ¿no? Porque es el famoso episodio donde él se pregunta ¿por qué yo me robé esas peras? Si esas peras, yo no tenía hambre, las peras incluso estaban malas, en mi casa había mejores. Entonces, ¿por qué? ¿Acaso uno ama el mal por sí mismo? ¿No? ¿Acaso el mal es algo que uno puede amar? ¿Es algo el mal? Bueno, la conclusión en definitiva es que, cámbiala un poquito ahí la 286, la siguiente. Claro, ahí él reflexiona que solo no lo hubiera hecho. O sea, lo hizo, pero el punto fundamental porque lo hizo en el fondo era por estar en grupo, ¿no? El consorcio de otros culpables que me acompañaran a cometerlo, ¿no? O sea, en el fondo era en la dinámica de esta relación con los amigos. Era un fin común, claro, en ese caso era malo, ¿no? Pero era esta complicidad, ¿no? El consorcio de otros culpables que me acompañaran a cometer, pero que en ese momento por algún motivo veían eso como una hazaña, como algo para sentirse independientes, para sentirse alguien, ¿no? Entonces, claro, no era el objeto las peras, sino que el objeto propiamente era la relación, ¿no? Era esta amistad, que no es obviamente verdadera amistad, pero que es como una imitación de ella en el fondo, ¿no? Él dice, incluso en los vicios, reflexionará después en el libro segundo, incluso cuando le desobedecemos a Dios, siempre estamos tratando de imitar a Dios, ¿no? Incluso cuando nos portamos mal, y eso es desobedecer a la ley de Dios, pero somos imitaciones de Dios. Y entonces todo lo que hacemos al final es tratar de imitarlo. Aquí podía ser una manifestación de poder, pero también de comunión, porque en el fondo era esta complicidad, ¿no? El consorcio, en la última línea lo resume, siendo aquel, el deleite que me procuraba eso, era causado por el consorcio de los que juntamente pecaban, en el fondo por la comunión, ¿no? Incluso en lo malo. Bueno, dirá mucho después en la ciudad de Dios, ¿no? Que digamos, la comunión y la amistad es necesaria también en las bandas de los criminales, ¿no? Para poder ser bandas tienen que, en alguna medida, quererse, estar en comunión. Cámbialo un poquito. Bueno, esta entonces es una amistad también, pero es una amistad enemiga. Bueno, Agustín ama siempre como los juegos de palabras, ¿no? Las antítesis retóricas, pero siempre las antítesis nunca son gratuitas, siempre tienen un trasfondo como metafísico, ¿no? En este caso es una amistad enemiga, ¿no? Claro, es amistad porque es comunión, pero termina siendo enemiga de uno mismo, porque en el fondo orienta a algo malo, ¿no? Basta que se diga vamos, hagamos, para que se sienta vergüenza de no ser desvergonzado, ¿no? Basta que se diga hagamos, que es una hazaña que se hace juntos. Y bueno, pasemos al libro cuarto. Entonces, ha pasado ya esta primera fase de la juventud de Agustín en que él está estudiando retórica, y al estudiar retórica está estudiando Cicerón, y al estudiar Cicerón se topa con el famoso Hortensius, que sería una traducción paráfrasis al latín que Cicerón hace de Aristóteles, del Protréptico, del libro donde Aristóteles exhorta a los jóvenes a convertirse a la filosofía. Y ahí él se convierte a la sabiduría. Eso lo dice en el libro anterior, es como el hecho inmediatamente anterior. Y entonces deja de lado lo que iba a ser la carrera
o sea, la perspectiva de una carrera rentable, quizás en la administración del imperio, de la pública, digamos, o como abogado, que podría haber hecho con los estudios retóricos, y decide dedicarse a la sabiduría, que en pocas palabras significa ser profesor, ¿no? Y profesor de un modo bastante precario, con todo lo precario que son los profesores. Ahora eso era bastante más precario, ¿no? Porque no existían los colegios, evidentemente, institucionalizados, era ser profesor prácticamente particular, con un grado también de violencia, de indisciplina, y también de que no te pagaban a fin de mes porque se iban justo antes que venciera el pago, ¿no? Entonces, era una profesión muy precaria, pero él, en el fondo, a él ya no le interesa eso, decide entonces dedicarse a la sabiduría, que sería a la filosofía, ¿no? El amor a la sabiduría. Pero le hacía falta, dentro de esta búsqueda de la sabiduría, el elemento propiamente cristiano, que él dice había aprendido, había mamado con la leche de su madre, y entonces hace el intento de leer las escrituras, pero fracasa. Dice, las escrituras están mal escritas, no se comparan con lo que escribe Cicerón, entonces no logra dar con alguien que se la explique, y finalmente abandona el intento, y es cuando se convierte al maniqueísmo y entra a la secta maniquea, que estaba en ese momento en gran expansión en todo el Imperio Romano, y que además se disfrazaba con elementos cristianos. Entonces incluía también el nombre de Cristo, del Espíritu Santo, todo el vocabulario cristiano como que lo reciclaba, pero dentro de la óptica maniquea de los dos principios, ¿no? El bien y el mal, que sería la solución, digamos, al problema del mal, que el mal es otro principio, ¿no? Eternamente enfrentado al bien. Y bueno, el libro cuarto empieza así, ¿no? El espacio de tiempo de 9 años, desde los 19 hasta los 28, fuimos seducidos y seductores, ¿no? O sea, él fue seducido por estos amigos maniqueos, pero además sedujo a todos sus amigos, ¿no? Que lo siguieron en la secta maniquea. Y resume en la última línea ahí: tales cosas seguía yo y practicaba con mis amigos, engañados conmigo y por mí. No, nuevamente, claro, es algo como malo el engaño, pero siempre está en compañía de sus amigos, ¿no? Ellos son engañados junto con él y también engañados por él, porque él activamente se dedicaba a convencer a los demás, ¿no? Bueno, y aquí es cuando adquiere este famoso amigo, que no es nombrado, no sabemos el nombre. Él abre cátedra, ya había cursado retórica, puede enseñar, ya es profesor. Era un amigo que había conocido ya en la infancia, había jugado con él, pero era evidentemente una amistad de niños. En este momento se retoma, ¿no? En la ciudad natal, o sea, vuelve de Cartago, que era la capital de África, de la provincia romana de África, a Tagaste, que es su ciudad natal, y se reencuentra con este amigo, al cual dice amé demasiado, ¿no? Claro, en la infancia no era tan amigo como lo fue después. Después llegó a ser como realmente un amigo muy íntimo, pero tampoco como exige la verdadera amistad, ¿no? O sea, no fue realmente amigo en base a la definición más estricta de amistad, y aquí anticipa él lo que va después a analizar en todas estas páginas. La define, que este pasaje es importante porque en el fondo hay una definición, ¿no? Dice: puesto que no hay amistad verdadera, sino entre aquellos a quienes tú aglutinas entre sí por medio de la caridad, ¿no? O sea, tiene que haber una unión, pero no es una unión meramente basada en el amor humano, sino que la caridad es el amor divino. Entonces, en el fondo es tener a Dios como fin, ¿no? Bueno, él está recordando, en cierto modo, aquí también tiene siempre presente, también la cita en muchas partes, la definición que da Cicerón de la amistad, la famosa definición con la que empieza en las primeras páginas del Lelius de Cicerón, de amicizia, ¿no? Cuando dice que la amistad es el acuerdo en todas las cosas divinas y humanas con benevolencia y afecto, ¿no? Entonces, claro, hay benevolencia, hay querer el bien del otro, pero dentro del acuerdo de todas las cosas divinas y humanas. Entonces, en el fondo, en relación a todos los valores de la vida y a la virtud, ¿no? Y Cicerón continuamente hace en el de amicizia esta relación entre
entre amistad y virtud. No puede haber amistad sin virtud y la amistad es proporcional a la virtud, ¿no? Pero esto él se encuentra con el desafío de traducirlo a términos ahora cristianos, ¿no? De revivirlo en términos cristianos. Bueno, a él también lo había convertido a la secta maniquea. Dice al final en las palabras ahí en verde, había logrado apartarle de la verdadera fe, o sea que antes él también era católico, pero todavía no muy bien arraigada en su adolescencia, inclinándole hacia aquellas fábulas supersticiosas y perjudiciales por las que me lloraba mi madre, ¿no? Esas mismas fábulas, o sea, el mito maniqueo, ¿no? Y bueno, sucede que de pronto este amigo se enferma, entonces caen, él está continuamente pendiente de él, pero es interesante que cuando cae inconsciente, este amigo recibe el bautismo, porque la familia era católica y entonces recibe el bautismo, y cuando se recupera, entonces Agustín lo va a ver e intenta burlarse de eso, ¿no? Dice: intenté reírme en su presencia del bautismo, creyendo que también él se reiría del mismo. Pero él, mirándome con horror como a un enemigo, me amonestó con admirable y repentina libertad, diciéndome que si quería ser su amigo, cesase de decir tales cosas, ¿no? Entonces, claro, siendo amigo, de pronto también se convierte en enemigo, porque, claro, aquí no hay acuerdo en este punto. Bueno, y evidentemente esto a él le impresiona mucho, que él tuviera este efecto del bautismo habiéndolo recibido siendo inconsciente, ¿no? De ahí que después Agustín será el gran propagandista del bautismo de los niños, de los bebés, que después él difundirá en todo Occidente, y hasta el día de hoy le debemos eso, ¿no? Que digamos que bautizamos los niños chicos por esta experiencia que él tuvo en este momento, ¿no? Bueno, Agustín pensaba, bueno, después cuando se recupere ya se le pasará y podremos volver a lo de siempre, pero dice, tú Dios lo quitaste, lo sustrajiste a mi locura, a fin de ser guardado en ti para mi consuelo. Entonces le libraste de mi locura, o sea, lo sustrajiste a mi influjo porque te lo llevaste, porque le volvió la fiebre y murió. A fin de ser guardado en ti para mi consuelo, ¿no? O sea, interesante que el hecho de que muere no se le sustrae a él realmente, más bien se le sustrae a su locura, pero es guardado para él, o sea, queda como conservado en Dios, o sea, fijado como en Dios para su futuro consuelo, ¿no? Futuro consuelo, porque en el momento, evidentemente, el desconsuelo es muy grande. Bueno, ahí está la famosa descripción de... ¿Se escucha? Parece que tengo más lejos el micrófono. ¿Se escucha? En el momento, evidentemente, no hubo ningún consuelo, todo lo contrario, él pasó unas semanas y meses de completo desconsuelo, ¿no? Con qué dolor se entenebreció mi corazón, cuanto miraba era muerte para mí, ¿no? Es, digamos, la experiencia de perder a la persona que en ese momento resumía todo el significado de la vida. Todo era un cruel suplicio. Llegué a odiar todas las cosas, porque no le tenían, ni podían decirme ya como antes, cuando venía después de una ausencia, he aquí que ya viene. Y me había vuelto yo mismo, para mí, una gran pregunta, magna question, ¿no? Es importante este punto ya para el tema que yo decía, propiamente metafísico, porque en el fondo, dentro de todo este dolor, pero a él le surge la pregunta, o sea, ¿por qué está pasando eso, no? Porque uno puede decir, bueno, es normal, el dolor, perdí el amigo, es como obvio, pasará el tiempo, pero él dice, no, o sea, tiene que haber un motivo, ¿por qué? ¿Qué pasa, no? ¿Por qué las cosas dejan de tener sentido cuando ya no está esta persona? ¿Qué significa eso? ¿Qué sentido tienen las cosas en relación como a las personas? Esas mismas cosas que me parecía que tenían sentido, ya no lo tenían, porque no lo tenían a él. O sea, en el fondo las cosas valían porque lo tenían a él, porque estaban relacionadas con esta persona, ¿no?
Entonces preguntaba a mi alma por qué estaba triste, ¿no? Es la pregunta propiamente metafísica. Y no sabía qué responderme, ¿no? Bueno, y podía contestar, espera en Dios, pero esa pregunta no, o sea, no venía respuesta porque en el fondo era el Dios del maniqueísmo, o sea, era un falso Dios y entonces no era real. Más real y mejor era aquel amigo queridísimo que yo había perdido, que no aquella fantasía, fantasma, dice el texto, esa imaginación, ¿no? Era un Dios imaginario, era una falsa idea de Dios. Entonces, claro, no es Dios, eso también es importante como metafísicamente, no todos los dioses son iguales porque el contenido metafísico cambia, ¿no? Ese Dios de los maniqueos no era el verdadero Dios, por tanto no era real, ¿no? Solo el llanto me era dulce y ocupaba el lugar de mi amigo en las delicias de mi corazón. Después pasa a preguntarse, esa página no la copié porque ya eran muchas páginas, pero es interesante también, la pueden ahí leer en el texto. El mismo llanto tiene para él un significado metafísico. En el fondo, ¿por qué lloramos? O sea, esto de llorar como supone a alguien que está escuchando, aunque no lo tengamos consciente, pero le lloramos a alguien, o sea, siempre la relación es con alguien. Si no, nos explica por qué el llanto, ¿no? De alguna manera es un consuelo, que es evidentemente en sí es una experiencia primitiva del hombre. Perdón. Bueno, a continuación pasa ya a la reflexión más filosófica y dice, bueno, ¿por qué era miserable? Intenta darle, podríamos decir, una primera respuesta a eso en base, podríamos decir, a un esquema platónico, o sea, contraponiendo el amor de las cosas eternas al amor de las cosas temporales, ¿no? Dice, era yo miserable como lo es toda alma prisionera del amor de las cosas temporales, que se siente despedazar cuando las pierde, sintiendo entonces su miseria, por la que es miserable aún antes de que las pierda. Bueno, y ella se inserta al inicio de la reflexión cristiana. Bueno, recordemos que él se ha convertido al cristianismo inmediatamente después del conocimiento de los neoplatónicos, ¿no? Él ha llegado evidentemente a un doble plano. Uno es el momento en que la historia del amigo se coloca cuando él tiene 19, y otro es el momento en que él escribe, que es posterior a la conversión, unos 15 años después, ¿no? Cuando él ya ha pasado por la experiencia de Milán. Bueno, cuando él llega a Milán, lo que hace es leer a los neoplatónicos, ¿no? Y entonces le queda grabada para siempre, digamos, este esquema básico de la contraposición, ¿no? Entre el ser temporal, ¿no? El ser finito, el ser sensible, ¿no? Y el ser intemporal, el ser eterno. Y este esquema después lo utilizará para construir su filosofía, pero con correcciones. Entonces, también es importante, interesante eso, ver cómo lo toma y cómo después lo corrige. Aquí está como en un momento de paso entre los dos. Y bueno, sigue relatando la experiencia. Maravillábame que viviesen los demás mortales por haber muerto aquel a quien yo había amado, como si nunca hubiera de morir, ¿no? O sea, lo había amado como si nunca hubiera de morir. Y eso crea evidentemente un problema, ¿no? O sea, el amor en sí despierta esta reflexión metafísica sobre por qué se muere si el amor implica que uno no se tendría que morir, ¿no? O sea, el amor quiere que el otro viva para siempre. Y no es solo una teoría, es algo que digamos, que la naturaleza humana, entonces es una meditación sobre el sentimiento que nace en la naturaleza humana cuando se pierde el amigo, ¿no? Que no es evidentemente una reflexión inventada recientemente, es algo, si uno lo compara, bastaría compararlo con el relato que hace Homero de la muerte la reacción de Aquiles frente a la muerte de Patroclo, ¿no? Nada tiene sentido, él se tira al suelo, se llena la cabeza de ceniza, se quiere incluso matar, ¿no?
Bien dijo uno de su amigo que era la mitad de su alma, porque yo sentí que mi alma y la suya no eran más que una en dos cuerpos. Entonces, dice, al mismo tiempo temía mucho morir, o sea, me causaba horror la vida, pero al mismo tiempo temía mucho morir, porque no muriese del todo aquel a quien había amado tanto, ¿no? Entonces, está esta relación entre amor, digamos, e inmortalidad, que también es fuertemente platónica, ¿no? Está fuertemente en el banquete de Platón, cuando se habla del amor, de Eros, ¿no? Se dice que Eros es querer el bien, pero querer el bien significa quererlo para poseerlo, y poseerlo significa no querer perderlo, y por lo tanto significa poseerlo para siempre, y por lo tanto siempre el amor es amor a la inmortalidad, ¿no? A la inmortalidad de uno, pero también a la inmortalidad del ser amado. Ahí cambia la siguiente. Y por eso reflexiona, bueno, oh locura que no sabe amar humanamente a los hombres, necio del hombre que sufre inmoderadamente por las cosas humanas. Aquí, repito, hay un punto como de ambigüedad, de paso, porque por un lado dice, bueno, habría que amar humanamente a los hombres, eso podría ser interpretado en el sentido de que, bueno, dado que los hombres son mortales, hay que resignarse y los amamos en la medida en que puede ser amada una cosa mortal y después pasa, ¿no? Pero en realidad después la solución no es solo esa, porque el hombre siendo mortal, de hecho es llamado a la inmortalidad. Entonces, no es simplemente que haya que dejar, no es que amarlo humanamente significa amarlo simplemente como si fuera un mortal, ¿no? Hay algo más que eso. Es un mortal, pero con este destino de inmortalidad. Podríamos decir que la ambigüedad ya está en Platón, pero en base al mensaje cristiano se exacerba esa, como diríamos, esta ambigüedad y necesita una solución más precisa. Bueno, finalmente reflexiona, a ti, Señor, debía ser elevada para ser curada, ¿no? Él sabía que esto necesitaba en el fondo una curación sobrenatural, pero no la encontraba porque su religión era una religión falsa y por lo tanto no le daba esos medios, ¿no? Lo sabía, pero ni quería ni podía, o sea, lo sabía en teoría, pero no tenía los medios propios de acceder a Dios porque se trataba de una falsa religión. Bueno, finalmente en el pasaje siguiente, él simplemente resume cómo se le fue pasando este dolor en un nivel humano, o sea, poco a poco eso se fue calmando, ¿no? Él se cambia de ciudad, se vuelve a la capital, o sea, de Tagaste a Cartago, la capital de África, y sigue estando con un grupo de amigos y dentro de esta amistad, pero puramente humana, disfruta de nuevo, poco a poco empieza a sanar la herida y disfruta de los solaces, ahí él dice de los libros leídos juntos, de las chanzas, del conversar, etcétera, etcétera, pero en el fondo nuevamente en un nivel humano, ¿no? Todavía no ha pasado a este como nivel superior al que va a hacer alusión después. Perdón que yo con el tiempo me pierdo. ¿Cuánto tiempo tengo? 15 minutos. Ah, ya, sí, creo que estamos bien. En el 14 retoma ya de lleno la reflexión filosófica sobre eso, ¿no? Bueno, esto es lo que se ama en los amigos, este compartir, todo esto que ha descrito en un nivel natural, pero ya aquí saca una conclusión metafísica importante. De tal modo se ama que la conciencia humana se considera rea de culpa si no ama al que le ama o no corresponde al que le amó primero. Que es como, podríamos decir, una regla, un teorema general del amor. O sea, el amor crea una deuda. Si alguien me ama, yo tengo como esa deuda de amarlo de vuelta, ¿no? Y eso lo percibe la conciencia humana incluso en un nivel natural. La conciencia humana se considera rea de culpa si no ama al que le ama primero, ¿no? Esto, bueno, debe
evitarse la interpretación que sacará después, siglos después en la Edad Media, el famoso Andrés el Capellán, que se lo aplicó al amor de pareja. Aplicado así tal cual al amor de pareja es un poco peligroso, porque en el fondo dice, si una persona del otro sexo se enamora de ti, tú estás obligado a enamorarte, y dice Andrés el Capellán, y el matrimonio no es excusa, o sea, no es excusa que estás casado, porque si esa persona se enamoró de ti, tú tienes esa deuda, estás obligado, ¿no? Entonces, evidentemente no era lo que quería decir Agustín, es una, digamos, pero va a ser después el famoso teorema, digamos, del amor cortés, que también cita Dante cuando pone Francesca en el infierno, ¿no? Ellas, cuando se enamoran, Pablo y Francesca siguen en el fondo el teorema de Andrés el Capellán. Él se enamoró y yo tuve que enamorarme, digamos. No se aplica a eso, pero sí se aplica, digamos, en términos generales al amor en el sentido amplio, ¿no? Si alguien me ama, en general, produce una deuda. Y eso, evidentemente, también se aplica al amor sobrenatural. Bueno, y aquí, evidentemente, tiene en mente también Agustín el famoso texto de la Carta de San Juan, ¿no? El de Dios, el que nos amó primero. Por lo tanto, al amarnos primero, crea esa deuda del amor, ¿no? Hay que amar a Dios porque Él nos amó primero. Bueno, aquí da otra famosa fórmula en que condensa un poco todo este contenido, ¿no? Bienaventurado el que te ama a ti, Señor. O sea, el primer amor tiene que ser Dios, y al amigo en ti y al enemigo por ti, porque solo no podrá perder al amigo quien tiene a todos por amigos en aquel que no puede perderse. ¿No? Aquí también está toda su como habilidad retórica, ¿no? de condensar con esta antítesis todo lo que, aquí está, podríamos decir todo, aunque después lo tiene que explicar más, ¿no? Si uno ama primero a Dios, ¿no? Bienaventurado el que te ama a ti, después puede amar al amigo en Dios, ¿no? E incluso al enemigo por Dios. Después va a explicar qué significa eso, porque hay que entender bien qué significa amar al amigo en ti, qué significa exactamente este en, o sea, todo el peso metafísico que tiene amarlo en Dios, porque no es como evidente a primera vista. Pero aquí ya va sugiriendo la respuesta, porque dice, ¿quién es este sino nuestro Dios, el Dios que ha hecho el cielo y la tierra y los llena porque llenándoles los ha hecho? O sea, en primer lugar, Dios es el creador. Por eso amar en Dios, en el fondo, significa primariamente amar en relación con la creación, ¿no? Y la creación significa, lo voy a explicar mejor después, significa remontarse a la causa primera y, como lo analiza Agustín, a la triple causalidad, ¿no? O sea, que hay alguien que hizo las cosas, que es como la causa eficiente, ¿no? Pero también hizo las cosas con una cierta forma, ¿no? En Dios, en el verbo, en el logos, está la causa ejemplar, como la forma de las cosas, y por lo tanto las cosas deben ser queridas de acuerdo a esa forma, que también es una jerarquía de valor, de querer, ¿no? Porque el amor tiene que ser, evidentemente, para ser recto, tiene que ser proporcional al valor, pero este valor, en último término, es el valor que reciben las cosas por la creación, por el orden de la creación, ¿no? Y finalmente las cosas tienen un fin, ¿no? Son creadas con esa forma, pero para algo, por un determinado fin. Entonces tienen que ser amadas acorde a ese fin, ¿no? Sigue la otra. Claro, aquí empieza a explicarlo mejor, ¿no? A donde quiera que se vuelva el alma del hombre y se apoye fuera de ti, hallará siempre dolor. O sea, si uno ama las cosas que no son Dios por sí mismas, lo único que puede lograr es dolor. Aunque se apoye en las hermosuras que están fuera de ti y fuera de ellas, las cuales, sin embargo, no serían nada si no estuvieran en ti. O sea, vuelve a aparecer este en, ¿no? Yo puedo ser atraído por la belleza de otra cosa, pero esa belleza no es nada si no es en Dios. O sea, siempre en armonía con la triple, diríamos, causalidad.
Las cosas empíricas, como ya había dicho hace mucho tiempo la filosofía griega, nacen y mueren. Naciendo comienzan a ser, crecen para llegar a la perfección y ya perfectas comienzan a envejecer y perecen, ¿no? Cuando nacen y tienden a ser, cuanta más prisa se dan por ser, tanta más prisa se dan a no ser. Tal es su condición. Solo esto les diste, porque son partes de cosas que no existen todas a un tiempo, sino que muriendo y sucediéndose unas a otras, componen todas el conjunto cuyas partes son, ¿no? O sea, las cosas tienen este enigma que no tienen el ser por sí mismas, no reciben el ser y lo pierden, no tienen el ser por esencia y por lo tanto amarlas, ellas por sí mismas, significa dejarse agarrar por un mecanismo que inexorablemente fluye, pasa y desgarra el alma. Es como agarrarse a algo, como a una escalera mecánica y tratar de que se detenga, pero si tú, digamos, no hay manera que se detenga y te desgarra, ¿no? Por eso dice, claro, alábate por ellas mi alma, digamos, hay que alabar a Dios por las cosas, pero no se pegue a ellas con el visco del amor por medio de los sentidos del cuerpo, porque van a donde iban para no ser. O sea, las cosas van a la destrucción y si yo me agarro a ellas me arrastran a la destrucción, porque van a donde iban para no ser y desgarran el alma con deseos pestilenciales. Y ella quiere el ser, el alma quiere el ser, por lo tanto no puede querer las cosas que pasan, o mejor dicho, no puede quererlas por sí mismas, sino en Dios. Y ahí todavía hay que ver más qué significa eso, ¿no? Porque aquí viene un poco ya el inicio de la corrección al esquema platónico, porque eso podría significar simplemente dejar atrás todas las cosas temporales, que es un poco el esquema del banquete de Platón, ¿no? O sea, hay que pasar del amor de los cuerpos al amor de las almas, y del amor de las almas al amor de la belleza, bueno, él dice, al amor de las leyes, y después al amor de las ciencias, y después al amor de lo bello en sí, y todo el resto en el fondo queda atrás. Hay que en el fondo olvidarlo, ¿no? Pero la solución metafísica cristiana es diferente, ¿no? Las cosas que pasan, en algún sentido, son rescatadas de este pasar, ¿no? En tu verbo, dice al final, por quien fueron creadas, oyen allí, desde aquí y hasta aquí. Entonces, pasa algo, digamos, imprevisto, yo diría, para la metafísica anterior, porque el mismo verbo clama que vuelvas, porque solo hallarás lugar de descanso imperturbable, donde el amor no es abandonado si él no abandona. Pues fija allí tu mansión, o sea, en el verbo, fija en el verbo tu mansión, tu estadía. Confía allí cuanto de allí tienes, alma mía, siquiera fatigada ya con tantos engaños. Encomienda a la verdad cuanto de la verdad has recibido y no perderás nada. Antes se florecerán tus partes podridas y serán sanas todas tus dolencias y reformadas y renovadas y unidas contigo tus partes inconsistentes. Y no te arrastrarán ya al lugar a donde ellas caminan, sino que permanecerán contigo para siempre donde está Dios, que nunca se muda y eternamente permanece. No, o sea, las cosas no es que simplemente pasen, no, sino que son en el verbo como eternizadas, como fijadas. Y por lo tanto, al amarlas en el verbo, no se dejan atrás, sino que se rescatan, ¿no? Yo creo que seguramente aquí Agustín tiene en mente el famoso verso de Romanos 8, 28, donde se dice, 28 o por ahí, o quizá uno más adelante, donde se dice que la creación entera sufre las dolencias del parto y va a ser liberada de la corrupción porque fue sometida a la corrupción por el pecado, ¿no? Y será rescatada, entonces, es rescatada de la corrupción. Entonces, aunque aparentemente empíricamente pasa, pero es fijada y rescatada en el verbo. Y eso vale para toda la creación en general, pero evidentemente se aplica de un modo especial a la persona humana y por eso al amigo, en un sentido evidentemente superior al de las cosas sensibles en general. ¿5 minutos? Ya, perfecto.
Aquí, bueno, voy a resumir un poco. Claramente hay un eco como de la escala del amor que se plantea en el banquete, ¿no? Primero los cuerpos. Si te agradan los cuerpos, alaba a Dios en ellos y revierte tu amor sobre su artífice. Si te agradan las almas, ámalas en Dios, porque si bien son mudables, fijas en Él permanecerán, ¿no? Las almas humanas son mudables. Esto es un punto que puede parecer obvio, pero en el esquema platónico no era obvio, que el alma platónica tiende a, aunque Platón dice que es mudable, pero después como que el desarrollo del platonismo llevó a concebir el alma cada vez más como divina, como una hipóstasis divina, como el alma humana como una partícula de Dios. Y en cambio Agustín ya está insistiendo aquí mucho en la mutabilidad del alma, ¿no? O sea, el alma tiene contacto con la verdad, contempla lo inmutable en la verdad, pero ella misma es mudable, por lo tanto es creada. Hay que distinguirla netamente de Dios, ¿no? Pero está hecha, o sea, si bien es mudable, es criatura, pero está hecha para ser eternizada, para ser inmortalizada. Fijas en Él permanecerán. Entonces, cuando se ama al hombre, no se ama algo que pasa, porque si bien es mudable, está hecho para eternizarse. Y entonces hay que amarlo en Él significa, bueno, amarlo por la misma razón por la cual fue creado, ¿no? Arrastra contigo hacia Él a cuantos puedas y dile, a este amemos. Entonces el amor consiste en arrastrarlos hacia Dios, ¿no? Él es el que ha hecho estas cosas y no está lejos de aquí, porque no las hizo y se fue. Antes de Él proceden y en Él están, ¿no? No voy a seguir leyendo aquí porque tenemos poco tiempo. Voy a la reflexión final. Bueno, a este punto hay que conectarlo ya directamente con el mensaje de la revelación, ¿no? O sea, el verbo que clama que vuelvas, clama interiormente por la voz de la verdad que está en la conciencia, en la mente, pero después también clama porque bajó acá, se encarnó, ¿no? Bajó acá nuestra vida verdadera, el verbo, tomó nuestra muerte y clama que retornemos a Él en aquel retiro de donde salió para nosotros. O sea, Él salió del retiro, que sería el seno del Padre. Él está hacia el seno del Padre y pasa por el seno virginal de María, en el cual se desposó con la humana naturaleza, carne mortal, para que no fuera siempre mortal, ¿no? También siempre está el juego de palabras, pero siempre tiene un contenido contundente, ¿no? O sea, Él se hace carne mortal para que no fuera mortal, para que el hombre se inmortalizara. Entonces, por eso puede ser finalmente inmortal el hombre por la encarnación, ¿no? Y entonces, bueno, viene ahí la necesidad, la posibilidad de la redención, que esencialmente, él lo resume mucho aquí, es renunciar a la soberbia, ¿no? ¿A dónde subisteis cuando estuvisteis en alto y pusisteis en el cielo vuestra boca? Bajad, o sea, hay que bajar, hay que humillarse, ¿no? A fin de que podáis subir, ya que caísteis ascendiendo, ¿no? La caída es por la soberbia. Y todo esto hay que decírselo a las personas, ¿no? Diles estas cosas para que lloren en este valle de lágrimas y así les arrebates contigo hacia Dios, porque si se las dices ardiendo en llamas de caridad, con espíritu divino se las dices. Y una última nota, si me das todavía 45 segundos. Una cosa interesante, que aquí él supera el propio esquema que él había planteado pocos años antes de las confesiones en el de Doctrina Cristiana, en el primer libro del de Doctrina Cristiana, cuando dice que todas las cosas mortales, mudables, todo lo que no es Dios, hay que simplemente utilizarlo. Y solo de Dios se puede gozar, disfrutar. Es el esquema del uti frui, o sea, usar de todo lo que no es Dios, pero solamente se puede gozar de Dios, porque Él es lo eterno, ¿no? Es interesante porque ahora no tenemos tiempo de analizarlo, pero les recomiendo que vayan a leer esos capítulos del primer libro del de Doctrina Cristiana, como del 31 al 37, una cosa así, son como 5 paginitas, también es corto. Es interesante cómo él retoma ese esquema que es de la filosofía clásica y en particular de Platón, ¿no?
Dios y lo inmutable y lo mudable, pero a medida que lo analiza se da cuenta que no calza, porque resulta que también que también Dios nos ama, y por lo tanto intenta decir, bueno, que Dios no goza de nosotros, sino que nos usa, pero esa solución parece que no es muy convincente. Y también de las otras personas, la propia Escritura dice Pablo en la carta a Filemón, en el verso 20, dice, disfruto de ti en el Señor. Entonces sí se puede disfrutar de las personas, ¿no? O sea, entonces, bueno, recurre ahí a una fórmula extraña, dice, bueno, hagámoslo así, dice, pongamos cum dilectione uti, o sea, es un usar, pero un usar con amor. O sea, y después de paso hay un verso, hay una frase donde ya se le escapa. Es muy interesante porque va en contra de lo que está argumentando, pero de pronto se le sale y dice, no, perdón, aquí termina. Esta gratificación es la mayor, el amor de Dios, pues consiste en que gocemos de Él, y todos los que gocemos de Él gozaremos en el mismo Dios unos de otros. Entonces finalmente admite ahí, casi a la pasada, va como un poco en contra de la argumentación, pero admite que sí hay un gozo del uno y otro, porque en el fondo el ser humano, hecho para eternizarse, para el propio Dios, no es un mero medio, como torpemente está a punto de decir, sino que tiene que ser un fin en sí mismo, y por lo tanto se puede amar en Dios en relación al fin que tiene hacia Dios. Bien, muchas gracias. Perdón, yo me olvidé completamente del tiempo y de la relación con las preguntas. No sé si tenemos tiempo para eso. ¿Para alguna pregunta? Sí, hay tiempo para preguntas. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Hola Claudio, un gusto saludarte y escuchar. La pregunta es muy sencilla. A partir de hablar del maniqueísmo, a partir del concepto de amistad, ¿cómo crees tú que Agustín supera el maniqueísmo? Quizás el dualismo neoplatónico. Me pareciera en tu exposición que es como mitades de tinieblas, mitades de luz, una cosa en la carne, otra cosa en el cuerpo. ¿Cómo es tú que a partir del concepto de amistad que realmente es arcaico de la misma Dios, que es una metafísica de la amistad que has planteado, cómo ves tú la valoración del cuerpo, que cuando dice, bueno, vivir la amistad en Dios pareciera como que somos solo espíritu, como que el cuerpo está un poquito olvidado? O sea, hay como un vestigio ahí de dualismo, ¿cómo lo ves? Bueno, sí, aquí la superación del maniqueísmo es fundamental, del dualismo, como tú decías, y es importante que, digamos, cuando él refuta el dualismo maniqueo, finalmente termina refutando también el dualismo neoplatónico, ¿no? Porque es curioso, porque los argumentos para refutar el dualismo maniqueo los saca del neoplatonismo, porque en el fondo es la idea de que el mal no puede ser una sustancia. En eso consiste la refutación. El mal es un desorden de la voluntad, ¿no? Es la voluntad que quiere algo inferior a lo que debería querer o invierte la prioridad, por lo tanto no puede ser una sustancia. Es contradictorio en el fondo que el mal sea una sustancia. Pero en el mismo momento que hace eso termina refutando, en las mismas páginas de hecho, pero sin decirlo, en el libro séptimo de las Confesiones, al refutar el maniqueísmo como que de paso también acarrea la refutación del dualismo neoplatónico, porque siempre en los neoplatónicos igual quedaba el doble principio, o sea que es Dios y la materia, aunque la materia no es propiamente el mal como para los maniqueos, pero en el fondo es mala, de una u otra forma la materia es mala. Y la materia, claro, no es solo la materia. A veces se dice, no, es que el platonismo se equivocó porque dice que la materia es mala, pero es que no es solo la materia. El principio del dualismo en el neoplatonismo es anterior, es porque la díada, o sea, existe un principio que es el uno, pero al lado del uno está la díada,
y la díada indefinida, dice Plotino, y ya Platón lo había dicho, es como el principio de la multiplicidad. Y la multiplicidad es a todos los niveles, no solo a nivel físico. Ya hay multiplicidad cuando se pasa del uno a la multiplicidad de las ideas. Y entonces también es mala o inferior, una decadencia, también la multiplicidad de las almas humanas. Entonces no está para nada esa idea que a nosotros nos parece obvia, pero no era para nada obvia, que las personas, cada una de ellas, es bueno que sean muchas porque cada una tiene su valor propio, y la multiplicidad no es mala, pero depende de que primero se acepte la doctrina, evidentemente, de la creación de la nada y que Dios gratuitamente entonces crea a cada uno de la nada y que la creación no es un proceso de decadencia de Dios. Porque en el fondo en el hueso esa es tienen en común, aún peleándose entre sí, maniqueísmo y neoplatonismo tienen esa idea que hay una decadencia de Dios, que lo que vemos como bueno es un Dios decaído y por lo tanto eso significa que la salvación es volver a Dios aniquilándonos, digamos, aniquilando todas las, en el fondo, diferencias, tanto físicas como del alma. Entonces, ya anular toda multiplicidad en Dios, por lo tanto, toda personalidad también humana. Muchas gracias, Carlos. Te quería preguntar por el tema de las lágrimas. Si podías explicarnos un poco el valor que, porque no sé, me llamó la atención que aquí lo vuelva a decir, cuando ya ha publicado, qué sé yo. ¿Cómo hiciste referencia como a un, no sé si dijiste diálogo o un llorar al final a algo? No sé qué valor de ahí. Sí, claro, ese es algo muy importante para él. Claro, primero él lo analiza en un nivel como natural, o sea, él dice, ¿por qué lloramos? ¿Por qué nos consuela llorar? Porque la afirmación como tal era antiquísima, ya está en la Ilíada, ¿no? Pero él se hace la pregunta metafísica, ¿no? O sea, ¿por qué nos consuela? Claro, y en el fondo la única respuesta que encuentra es que llorar es, en el fondo, llorarle a Dios, aunque no lo, o sea, cuando no hay nadie que te escucha, pero tú siempre, como por naturaleza, estás inconscientemente sabiendo que alguien te está escuchando. Entonces tiene sentido llorar porque está ese otro, ese alguien que está ahí siempre escuchando. Y después él le da evidentemente también una gran importancia en el nivel místico cuando dice, bueno, lo dice en muchas partes en realidad, ¿no? Pongo eso que está ahí, ¿no? Dile esas cosas para que lloren, ¿no? O sea, eso que el primer indicio de que estás haciendo algo bueno es cuando logras que lloren en este valle de lágrimas. O sea, porque se dan cuenta que esto no es la patria. Entonces, que lloran por esta nostalgia, ¿no? Como esta nostalgia de la patria, esta conciencia de que estoy como en la región de la desemejanza y que este encuentro, en el fondo lo primero que provoca el encuentro de Dios es eso, como las lágrimas. Entonces, claro, en ese sentido, también de eso tiene páginas muy bonitas ahí en el de Doctrina Cristiana, como cuando da consejos ahí espirituales, el don de las lágrimas, diríamos, ¿no? Voy a citar una última página que es muy bonita, cuando él está como en el momento justo antes de la conversión, que él como que está poco a poco tomando conciencia de los pecados, pero pasa de una conciencia como intelectual, o sea, yo sé que he hecho tal y tal cosa y estoy empezando a darme cuenta, pero dice, de pronto Dios me giró y me puso delante de mis pecados, de verdad, o sea, los vi, yo lo sabía que los tenía, pero estaban atrás. Dios me giró, me permitió verlos y ahí salió un río de lágrimas y entonces esta como distancia de Dios, ¿no? Que es el momento de la conversión propiamente tal. Por eso ese tema es fundamental, sí. La última pregunta, bueno, Claudio, muchas gracias. Ha sido muy interesante enriquecer tu exposición.
La verdad que lo iba escuchando con gozo y con mucho miedo porque es lo que yo voy a hablar esta tarde. Dije así un spoiler tras spoiler, pero esto es para que no se falta que no esta tarde. Pero creo que es mucho mejor que yo. Ahora, cuando lo has recorrido también a este tema de las confesiones, uno tiene la sensación de que las confesiones son, en algún aspecto, ¿no?, como un hermoso trabajo práctico cuando has leído el libro octavo de la República, de la ética en economía, ¿no? Es decir, las clases de amistad van apareciendo acá, ¿no? Vos estuviste mencionando las amistades por utilidad, las amistades por placer, incluso en algunos casos la búsqueda de una virtud, aunque no sea la verdadera virtud, también están presentes acá, ¿no? Y muy bien mencionaste cómo todo eso, si no está fundado en la caridad, digamos, no nos llega. Yo te quería preguntar lo siguiente a propósito de eso. ¿Qué conocimiento tiene San Agustín? Yo no lo he podido advertir con precisión. ¿Qué conocimiento tiene del Aristóteles digamos, ¿no? Porque sabemos por las confesiones que él estaba muy peleado con el griego, cosa que buena parte de los estudiantes de griego no están de acuerdo en ese punto. Estaba muy peleado con el griego y amaba el latín, ¿no? Entonces, claro, con Cicerón tiene una vinculación muy fuerte, todos lo sabemos, pero todo lo otro, todos estos elementos que parecen aristotélicos, que aparecen en lo que has presentado, ¿le vienen solamente de Cicerón o tiene algún contacto con algo de Aristóteles, incluso con algo de Platón en el Físico, por ejemplo? No sé si has podido ver eso. Gracias. Sí, yo creo que es difícil demostrar como directamente que él ha tenido contacto como directo con Platón y Aristóteles, pero yo creo que se resuelve el problema mostrando que tiene un conocimiento indirecto que venía por las escuelas, por las personas que sí tenían conocimiento y hacían, por ejemplo, antologías o resúmenes. Él es muy vago sobre eso, dice en las confesiones: alguien me dio algunos libros de los platónicos, y no dice qué libros ni nada, ¿no? Pero seguramente son antologías y entonces seguramente él conoce más o menos. Es difícil decir si conoce directo o conoce el resumen hecho por alguien o la antología, pero que en el fondo que lo conoce es bastante claro, sí. Yo creo que es bastante claro porque son conocimientos de escuela y en el fondo tienen conocimiento, así como sabemos que leyó las categorías. No, claro, nunca nos dice que leyó la ética, que yo sepa, creo que en ninguna parte dice que leyó la ética, pero que conocía eso más o menos es como claro, porque había sido después reciclado por los latinos, por Cicerón, por Séneca. Entonces, como conocimiento indirecto estaba ahí en el patrimonio común. Cuando él se empieza a acercar a estas cosas, cuando escribe la Doctrina Cristiana, ya conoce todas estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la respuesta. Si no me embarcaría en buscar claro, que lo haya, hasta qué punto lo haya leído directamente, porque eso no se sabe, pero... Muchísimas gracias. Entonces, pensar la conferencia plenaria y pasamos al primer café que se encuentra. Muchas gracias. Pero para la segunda sesión tenés para ver las bases de los frutos. ¿Sí? Porque